El extraordinario. 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 A este guajiro le gusta el cuchillo, tu poca salchicha, el mío solomillo. Crímenes el musical. Un podcast de Marabat. Session 5. Disparo a bocajarro en la Puerta del Sol. El magnicidio de José Canalejas. Martes. Tuesday. Martes. Ni te cases ni te embarques. Y si eres presidente, ten cuidado con el ambiente, porque pronto puedes verte estirado en cuerpo presente. 12 del 11 de 1912. Gobierna en España José Canalejas. ¡Un laico! ¡Un demócrata! ¡Un liberal de izquierdas! Esta mañana va a Palacio porque tiene una audiencia. ¡Con el rey Alfonso XIII! ¡Que por nada el tío se enrojece! A las 12 en Gobernación hay Consejo de Ministros. Canalejas va sin filtros, seguratas, bien lejicos. A mí no me hacen falta los machacas. Al presidente le encanta ir a todos los lados a pata. Democrática costumbre de andar con la muchedumbre. Va por la Puerta del Sol y ve una tienda de libros. Canalejas para ahí. Librería San Martín. Mejor que se hubiera metido en el Lefties a comprarse unos shorts. Mira en los escaparates un mapa de los Balcanes. Mira qué mapa más guapo, tío. Papi chuli, esto me aterra. Está ardiendo la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial. Que toda Europa está hostia. Canalejas se ha parado en el mapa ensimismado. Y un madafaca de Jesús. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! El reloj de bolsillo de José Canalejas marca las 11:25 de la mañana. A esa hora cae al suelo. ¡Joder, me ha reventado! Y en el mismo instante que para el corazón del hombre, cesa el mecanismo del reloj. Es la metáfora de un tiempo que acaba, del final de una vida. Han matado al presidente y eso que es un tío detente. Un disparo a bocajarro. Un tiro a cañón tocante. Tiro de cuerpo presente, bro, qué malo está el ambiente. Es un revólver Browning. Una pistola martillada. El asesino le dispara a cortísima distancia y la bala le penetra por la oreja izquierda. Y con qué furia y qué despecho sale por su oído derecho. Canalejas cae al suelo y otra vez va y le disparan. ¡Toma, cabrón! Por su vida no hay consuelo, ¿pa' qué más plomo que remata? ¿Quién es el gangsta? El cerdo asesino con gabán gris tan clandestino. Se llama Manuel Pardinas y dicen que es anarquista. La poli tiene en sus fichas que el jueputa trae desdicha. Oye, que a este ya lo teníamos fichado. Canalejas lo sabía y por eso lo temía. Pero la cutre policía la pista siempre le perdía. ¿Alguien ha visto al Pardinas? Que no sé dónde se ha metido. ¿Alguien ha visto al Pardinas? Pardinas se fue a Madrid, de la Francia en que vivía. Se las daba de pintor, aunque era un parricida. Lo que ocurre después es un mix de versiones. ¿Qué hace el magnicida ahora con testigos a montones? La ha disparado. Unos dicen que se mata con 2 tiros en la chola. Otros cuentan que lo matan los polis con sus pistolas. Han matado al presidente y eso que es un tío detente. Un disparo a bocajarro. Un tiro a cañón tocante. Tiro de cuerpo presente, bro, qué malo está el ambiente. Es un revólver Browning. Una pistola martillada. Han matado al presidente y eso que es un tío detente. Un disparo a bocajarro. Un tiro a cañón tocante. Tiro de cuerpo presente, bro, qué malo está el ambiente. Es un revólver Browning. Una pistola martillada. Han matado al presidente, han matado al presidente, han matado al presidente. Crímenes el musical presenta su Session 5 con la colaboración del historiador Julián Vadillo y el criminólogo Vicente Garrido.
La muerte de Canalejas dejó a la gente cuajada. Medio país lloraba y los gerifaltes llevaban el féretro con lutos y galas. Hubo un desfile de honor en caballería y la artillería salió en columna de baterías. Lo llevaban al Panteón de España. Aquí yace José Canalejas. Estamos en su monumento funerario y es estremecedor. Vemos a un José Canalejas de mármol que está muerto y abatido. 2 hombres y una mujer, de mármol también, lo están introduciendo en una cripta subterránea. Y aquí delante, viéndolo todo, hay un Jesucristo que lo está esperando para llevarlo a la eternidad. Envueltos en esta reverberación, oh, 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 oh. La cosa impone más. Todo parece más celestial y a la vez a flor de piel. Los periódicos de esos días infaustos de 1912 hablan de la tristeza que había en las calles. En el Heraldo de Madrid publicaron un paisaje de luto que no necesita imágenes. Es más poderoso pintado en estas palabras. Nunca se ha visto en Madrid una manifestación de duelo más grande, más espontánea, más sincera, más respetuosa. A las 2 cerraron los establecimientos y Madrid, con el cierre de los escaparates, que deja los edificios como ciegos, parecía una ciudad sitiada o muerta. Clausuraron los cafés populares, las tabernas, las joyerías, las casas de comida, las tiendas de comestibles. Y la ciudad, sin la actividad de la gente que se ajetrea para negociar o para divertirse o para matar el tiempo, daba una enorme sensación de tristeza. Adentrémonos en los detalles de este crimen nefando. ¡Madre, qué espanto! Con el historiador Julián Vadillo. Ponemos un cluedo sobre la mesa y empezamos a repartir cartas. Tenemos que descubrir los datos del asesinato y para eso vamos a hacer unas preguntillas. ¿Quién es Canalejas? Canalejas es un personaje que en su gobierno, entre 1910 y 1912, lo que va a intentar es dar un aperturismo a la Restauración para acercarlo lo más posible a un proceso de democratización. La Restauración no era una democracia, era un régimen de carácter liberal, pero estaba muy lejos de lo que es un sistema democrático. ¿Cómo es el contexto político en el momento que asesinan a Canalejas? Va a coincidir su gobierno con una importante actividad social y laboral. Va a haber huelgas, va a haber movilizaciones. La CNT se fundó en octubre de 1910 y va a declarar la primera huelga general, un año después, ¿no? La respuesta del gobierno, que estaba introduciendo efectivamente reformas en materia laboral, va a ser ilegalizar la CNT. El problema que van a tener todos los gobiernos durante la Restauración, pero también durante la Segunda República, va a ser que van a considerar al movimiento obrero un problema de orden público y no un agente con el que negociar las medidas de progresión de la clase trabajadora. ¿Quién es su asesino? Es un personaje que no tiene ninguna vinculación con el movimiento obrero español. Manuel Pardiñas es español, ha estado trabajando en Argentina durante muchos años y ha regresado a España en esa época. Cuando llega a España Manuel Pardiñas, llevado por esa mentalidad de esos anarquistas más individualistas, considera que si tú has ejercido una represión contra el movimiento obrero, al que él no pertenece, porque no está afiliado a la CNT, pues eliminando al presidente del gobierno, eso puede ejercer justicia en contra de la represión a la que ha sido sometido ese movimiento obrero. ¿Tiene colaboradores Manuel Pardiñas? Es una actuación completamente individual. Pardiñas se hizo con el arma, Pardiñas estudió los movimientos de Canalejas, que evidentemente si va solo por la calle, pues es muy fácil perseguirle, y Pardiñas es el que ejecuta a Canalejas y el que se ejecuta después a sí mismo. ¿Qué hace el asesino después de matar a Canalejas? Manuel Pardiñas se dispara a él y se suicida. Porque la idea también de muchos de estos anarquistas es: yo cometo el crimen, pero para no ser juzgado por la justicia burguesa, me suicido. Y no doy pie a ese juicio o a ese escarnio público al que podría ser sometido.
¿Aquí también hay revisionismos y varias versiones de la historia? Lo del suicidio, yo creo que en el caso de Pardiñas sí está claro, porque él se suicida segundos después del atentado. No hay policías alrededor o no están cerca los policías alrededor del presidente del gobierno. Él le da los tiros, escapa, pero ve que la gente se le puede echar encima y es cuando se suicida. Dice, para que me detengan, pues me suicido. No es como el caso de Mateo Morral. A estas alturas se han caído varios presidentes en atentados terroristas. ¿Alguna leccioncilla se aprende? Después del atentado de Canalejas, los guardaespaldas son obligatorios para el presidente del gobierno y los integrantes del Consejo de Ministros. Es que ni el rey la tenía. En el siglo XIX, Alfonso XII tampoco la tenía, ¿no? Y sufrió 2 atentados, etc. Última carta. ¿Algo más que debamos saber? Es muy curioso porque este atentado, por ejemplo, tuvo una reconstrucción por parte del Ministerio de Gobernación en una película que se conserva. Y esa película, aparte de que el actor que hace de Canalejas se parece muchísimo al presidente del gobierno, el que hace de Manuel Pardiñas es José Isbert. Es la primera película de José Isbert en España. Joven, pero si se le ve el perfil, se nota que es él. Termina la partida del Cluedo y ha ganado Julián Vadillo. Este historiador se lo sabe todo del asesino. No es por quitarle mérito, pero le has hecho un Cluedo a medida, chata. Los asesinatos nos espantan, nos dejan el cuerpo cortado. Pero lo curioso es que nos producen tanto horror como atracción. Solo hay que mirar las listas de los podcasts más escuchados para ver que siempre rula por ahí algún true crime. Y no es que ahora seamos más matones. En todos los lugares y en todas las épocas, una buena historia criminal deja con la boca abierta. Podemos verlo en las hemerotecas. A finales del siglo XIX, algunos periódicos tenían una sección llamada El crimen del día. Esta aparente paradoja de ¡qué horror! Y a la vez ¡qué emoción! Nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Por qué nos gustan las historias criminales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una persona que lleva toda su vida estudiando el crimen y lo va dejando escrito en este montón de libros. True Crime, la fascinación del mal. Crímenes exquisitos. Nuevos perfiles criminales. Asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Crímenes sin resolver. La mente criminal. Perfiles criminales. Los hijos tiranos. Es el catedrático en criminología Vicente Garrido y... le voy a lanzar la pregunta en todo lo alto. Pues mira, el relato criminal lo que lo caracteriza es que presenta una situación de conflicto en la que la persona o las personas que están afectadas o están implicadas realmente luchan por su supervivencia. Un conflicto. Un conflicto es también la pieza indispensable de una historia, porque si no hay conflicto, ni hay historia, ni hay victoria. Yo diría que hay varias razones, destacaría 4. Number 1. La sensación de amenaza viene de muy antiguo. En el mundo actual, el relato criminal y la lucha o el conflicto por la supervivencia que presenta es el equivalente a la amenaza que suponían en la época prehistórica. Y si hablamos de la historia de los homínidos, aproximadamente 3 millones de años, es el equivalente en estos periodos enormes de la evolución de la especie humana a la amenaza que suponían a los grupos y a las tribus una vez asentadas la llegada de extraños. Extraños que podían robarles los alimentos, o echarlos de su territorio, o quedarse con sus mujeres. La gran amenaza de los grandes depredadores con capacidad, ¿verdad?, para matar a una persona o a varias. En este mundo actual pues no tenemos leopardos con dientes de sable, ni tenemos osos que nos pueden asaltar. El equivalente es el criminal, el asesino, la persona que nos puede matar o nos puede agredir de una manera muy seria. Y si estamos interesados a esos relatos de ficción es porque esas amenazas siguen siendo importantes. En una ciudad, la amenaza de alguien que quiere matarte o quiere agredirte es la mayor amenaza que tú puedas sentir. Nos interesan los relatos de amenazas porque las sentimos ahí, acechando, a la vuelta de la esquina, como un ingrediente más de la vida.
una parte muy importante de esa atracción deriva de que es una necesidad atávica, pero es que además aprendemos vicariamente cómo resolverlas o cómo enfrentarnos. Lo que se dice escarmentar en cabeza ajena. El hecho de ver películas o leer libros nos dice cosas, nos enseña cosas. Tendrías que haber cerrado esa puerta, no tendrías que haberte fiado de esta persona, no tendrías que haber hecho tal cosa. Ese aprendizaje, aunque no lo tengamos que utilizar nunca, es útil para nosotros. Porque tú en el fondo piensas, vale, probablemente jamás me va a ocurrir, pero esto es bueno saberlo. Entonces, el primer argumento sería, nos fascina porque es útil para nuestra supervivencia. Number 2. Nos permite reflexionar acerca de cuestiones humanas y sociales que son importantes para todos. Vicente Garrido pone de ejemplo una obra que ha tenido mucha repercusión, La Etitia o El fin de los hombres. Este libro y serie de televisión es una mezcla de crónica real y ensayo sociológico que muestra la violencia contra las mujeres y los fallos de los servicios sociales en Francia. Leyendo esa novela o viendo la serie te das cuenta que el problema no es solo el depredador, el problema es cómo socialmente estamos ayudando a estos niños que han tenido gracia después de crecer en familias desestructuradas o con graves problemas y no han podido, no han querido atenderlos correctamente, pero de la misma manera te hablo de otros miles de problemas. Como por ejemplo, la forma en que la justicia trata a las víctimas o las situaciones de injusticia y precariedad que llevan a cometer un crimen. Si vemos algunas series nos damos cuenta que en algunos países la raza es un factor muy relevante a la hora de explicar por qué hay tanta gente en las cárceles, en concreto Estados Unidos. En otros lugares te das cuenta que no hay protocolos para atender a personas que han sido víctimas de violación, o los hay pero no se aplican. Estas historias son vitales porque apelan a lo más profundo y a lo más humano. Te hablan de ti, te hablan de la sociedad. Nos permite también reflexionar acerca de qué es el ser humano, de las pasiones, los móviles que están detrás de los crímenes. Luego te está hablando de ti, aunque tú no lo vayas a hacer nunca. Pero cuando presenta emociones como los celos, la envidia, el odio, el sacrificio, está hablando del ser humano. Y son estas las emociones que entran en juego muchas veces de manera dramática, ¿verdad?, en estos relatos. Number 3. Nos interesan porque cuando está bien construido el relato criminal emplea estrategias dramáticas que suscitan nuestro interés. Los realizadores, los artistas, utilizan estrategias propias de su arte que están concebidas para captar nuestro interés. El suspense, el misterio, la sorpresa, la conmoción. Una buena historia, un buen relato con intriga y pasión nos atrapa, nos engancha. Así de evidente y contundente. Number 4. Sabemos que nuestro psiquismo disfruta viviendo situaciones que causan ansiedad y temor desde la seguridad. Es lo que yo llamo, con un término muy coloquial, el principio de la montaña rusa. A mí no me gusta la montaña rusa, pero hay gente que le encanta, ¿verdad? Entonces la pregunta formulada de manera ingenua es: ¿por qué a la gente le gusta ir a la montaña rusa? Si te lo pasas fatal, si te parece que te vas a morir, si te parece que te vas a salir despedido, ¿verdad?, en el Dragon Khan y en cualquiera de estas monstruosidades a 100 por hora. La respuesta es: la gente disfruta porque va a sufrir el miedo de la velocidad extraordinaria en aquellas vueltas imposibles, pero sabiendo que están seguros. Y eso nos produce disfrute. Es como jugar. Actuamos como si pasara algo, pero sabiendo que en realidad estamos sanos y salvos. Como ves, son varias las razones que están detrás de la importancia y el interés del relato criminal. Yo creo que en algunas personas son más importantes unas, en otras son más importantes otras, pero todas ellas yo creo que nos dan una respuesta satisfactoria. Hay otra cosa que me intriga, y como Vicente Garrido ha escrito 2 libros de perfiles criminales, quizá pueda hacer una descripción de estos hombres que querían matar a reyes y jefacos. Alzo esta pregunta al peso y también se la lanzo. Generalmente es gente que se mueve por una ideología anarquista y que ve también un modo de pasar a la historia, ¿verdad? Porque la mayoría de estas personas pues, han tenido una vida bastante complicada. Es muy habitual que se dé ese doble perfil,
Por un lado, la creencia de que de manera vas a combatir contra un Estado opresor y vas a hacer algo en favor de una sociedad libre, igualitaria de trabajadores. Y por otro lado, ellos no lo dicen, pero hay un motivo personal. Es gente que su vida es muy complicada, ¿no? Y ven ese acto como una especie de validación de sí mismos. Ante ellos mismos y ante los demás. Porque como dice Vicente Garrido, también quieren convertirse en héroes. En Heroes, Admins, Pros. Volvamos a la época de Canalejas para conocerla por las rimas que hacían. La gente se divertía con zarzuelas, ¡suculentas! Con el género chico, ¡gamberrico! Con el cuplé, ¡tiemble usted! Y con sainetes. ¡Cabrones de rechupete! Los sainetes eran piezas de teatro jocoso y socarrón. Y en aquel comienzo de la década de 1910 había uno muy popular que se llamaba Por Peteneras. La primera escena arrancaba con música y con rimas. ¡Válgame el señor! Acaba, penita, acaba. Dame muerte de una vez. Que con el morir se acaban las penitas del querer. Me quisiste y te quise. Me olvidaste y te olvidé. Los dos tuvimos la culpa. Tú primero y yo después. Y así te dejamos flotando en aquel momento incierto, entre una rima y otra rima, y con el querer y el desquerer. Y en el próximo capítulo, 3 chalaos en sidecar disparan al principal. ¡Hostia, qué mal rato que han matado a Eduardo Dato!